Mira, John, vacílate esto. Hace unos días estaba escuchando un podcast y el tema que se estaba debatiendo me llamó mucho la atención y giraba alrededor de la diferencia y los diferentes puntos de vista de los conceptos de el respeto y la honra. Y hablaba de que el respeto se gana y la honra se da. Y hablaba mucho de cómo, por ejemplo, en los países asiáticos, el tema de honrar a las personas mayores, a los trabajadores, a los amigos, es algo muy intrínseco en la cultura. Pero en la parte occidental, la honra es algo que, de hecho, la persona decía, estuve estudiando en Latinoamérica y si tú dices, mira, esto que nos une a toda Latinoamérica, de la manera en que nosotros honramos, no necesariamente existe. Y ahí profundizó todo. ¿Y por qué pongo esto sobre colación? Lo traigo a tope, porque ahorita el tema del respeto, cuando decíamos que el respeto se gana, hoy vamos a hablar con una persona que por muchos años en su trayectoria, no solamente en el mundo de la música, tuve la oportunidad de conversar como un par de horas hace unas semanas atrás y surgió mucho de lo que no conocía de él, lo que ratifica que ese respeto se ha ganado y desde Vacílate esto hay una honra que su presencia esté hoy aquí sentado con nosotros, hoy vamos a filosofar, hoy vamos a debatir, hoy vamos inclusive capaz a crear con Carlos Julio Molina. Carlos Oh, Julio Molina, no lo conoce. DJ 13. Ese sí. DJ 13, mi brother. Bienvenido a Vacílate esto. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y efectivamente, Juan, el tema de la honra que te la ganes me parece lo de correcto, ¿no? Porque, a ver, esa visión oriental que teníamos, yo lo recuerdo por Shogun, que la vi hace un tiempo, pero que es serie esa, cómo tú vas adquiriendo el respeto tanto de tu contexto social como individual. Y eso lo acompañan varias cosas, ¿no? Lo acompaña como algo en lo que tú desempeñas por atribución o el cómo has enfrentado algunas situaciones que te honran como ser humano, pero dentro de eso están las escalas de valores. Totalmente. Y las escalas de valores son tan diferentes que están manejadas, estipuladas por las sociedades, por las religiones y tal. Pero bueno, de eso vamos a hablar, no sé, con 13, ¿no? 13, Sí. flecha. Sí, flecha 13, como quiera, como más te guste, como más te honre. ¿Qué Más te honre. dice 13? Gracias, hermano, gracias por la invitación. No, vale. No, Es un honor para mí estar aquí con ustedes. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que es algo que se debería de rescatar más en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Yo de chamo era ese chamo que se le pasaba, que le gustaba estar en las conversaciones de los adultos, de los mayores, de mis abuelos. Honraba mucho sus opiniones, crecí mucho aprendiendo de los mayores y creo que es algo que, como que se ha perdido un poquito. Y el valor ese que tú dices oriental que se le da a las personas mayores en la sociedad es vital para esto, para la sabiduría, para absorber experiencia. Y eso se ha perdido un poquito, yo creo. Y ¿sabes qué? Yo me asusté porque yo pensé que Juan lo estaba llevando porque íbamos a entrevistar a una persona mayor. Pero me di cuenta, bueno, se han visto casos. pero después me di cuenta que lo llevó por otro lado. Pero es que nosotros literalmente, a ver, yo conozco el trabajo que tú has desempeñado en la parte musical, no sé cuántos años de carrera, 13, estamos 30. hablando 30 años de carrera. Sí. Y literalmente nos conocimos a nivel personal hace par de semanas y en una reunión estuvimos debatiendo ideas y empezó un debate Sí. y empecé a conocer como muchas aristas de tu vida. Sí, como yo creo que como artista, un artista integral que no tenía la más remota idea, desde que, bueno, estudiaste, porque, a ver, la gente te puede conocer como una persona muy influyente y con un camino muy reconocido en el mundo del hip hop, Sí. específicamente también en el rap. Sí. Pero ese día cuando tú me echabas todo el cuento del arte, de todo Sí. lo que has estudiado, obviamente te da una visión mucho más amplia del por qué durante 30 años ha sido como muy icónico dentro de lo que te has desempeñado. Sí. Comencé como artista plástico ¿Qué en el mundo del estudiaste, arte. no? Estudié arte, soy licenciado en artes visuales. Cristóbal Rojas.
No, 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 no. No, 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 no. porque eso te daría una calle, porque Cristóbal Rojas, No, la va a mucho hacer la Cristóbal respeto. Rojas. Mucho respeto. De mi generación estaba la Cristóbal Rojas y estaba luego salió la Armando Reverón, que Claro, si no me equivoco fue en el año 92, 91, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de ganarme una beca, varias becas en realidad, que me llevaron por distintas escuelas. Primero comencé en una escuela de arte muy buena, muy prestigiosa en Canadá, en la costa este de Canadá, específicamente en Halifax, Nueva Escocia. Se llamaba Nova Scotia College of Art and Design, una de las mejores escuelas del hemisferio este, y de ahí como que por el frío y por lo fuerte que era esa geografía, eran 8 meses de invierno, con los vientos a -40, aprendí muchísimo, leí muchísimo, muchísima academia, pero luego sentí la necesidad de transferirme a todo lo contrario, al otro lado de los Estados Unidos, que era la parte oeste, específicamente California. Apliqué, mis, mis padres no estaban muy de acuerdo con salirme de la escuela que estaba antes, pero apliqué y me aceptaron también con otra beca. Mi portafolio les gustó muchísimo y entré en la Escuela de Arte de San Francisco, en el Instituto de Arte de San Francisco específicamente, y ahí fue donde terminé. Entonces estudié mi licenciatura entre dos escuelas de dos hemisferios distintos, cosa que los que conocen la escuela de arte en la parte este, es una escuela de arte muy académica, con mucho peso histórico, mucho nexo con Europa, con el lado europeo, y las escuelas de arte del lado de California no es tan académica la fortaleza, sino es algo como mucho más fresco, porque ya es California. Claro, ya estamos hablando más cosas más modernistas, pues. La influencia es mucho más asiática, mexicana, todos los locos que se van de los Estados Unidos para California. Entonces era como mucho más, lidiaba mucho más con el humor, con la ligereza, con no tomarse mucho en serio. Y la combinación de esas dos cosas para mí era como perfecta. Yo voy a ser odioso. dale. Dale, lánzala. Cualquiera que quiera conocer la biografía de 13, que se meta en Google y ¿Eh? que la busque. Porque aquí vamos. Ya te pasaste. Sí. Vamos, te fuiste. Es que- No, Porque mentira. yo lo que quiero preguntarte, o sea, yo quiero que hablemos o sea, pues, hay demasiadas entrevistas donde tú has hablado un poco de ti y ahí Sí. nos vamos a descubrir un territorio demasiado nuevo. Pero sí me parece interesante que esa trayectoria y esa persona que luego se movió al mundo de la música, se movió a construir música urbana, a ser pionero en esa música urbana, vea desde la perspectiva de esa trayectoria en dónde está la comunicación y el mensaje. Porque mira lo que me pasa a mí a veces con personas que Sí. están o estudiando fotografía o estudiando cine o estudiando tal, que se paran y dicen, oye, yo estudié cine o estoy estudiando música, pero no sé qué decir. Uy. Y eso a mí me parece como una Uy. contradicción porque todo lo que hacemos es porque queremos decir algo. Y está diciendo algo al decir no sé qué decir. Pero es que Eso ya está parte, diciendo algo. pero parte de la historia que estabas comentando al principio, que no tenía ninguna pretensión de que sea curricular, pero recuerdo que en la conversación que nosotros estábamos teniendo, tú me hacías como mucho énfasis en que cómo fue esa transición de decir, ¿sabes qué? Yo estoy en la escuela de arte Sí. y esto es lo que me ha apasionado, pero de repente sentías que se convirtió como en algo Limitante. muy limitante. O Totalmente. sea, lo que te había apasionado se había convertido en una limitación Y algo elitesco. elitesco, de hecho, esa fue Inaccesible. específicamente la palabra que utilizaste, y luego vistes en la expresión artística del rap Totalmente. cómo realmente poder expresar y lograr lo que creías que ibas a hacer en el otro lado del mundo del arte. Que eso es lo que me parece burda de interesante de esa historia, porque ahí es como 13 llega a la parte del rap como arte. Totalmente. Yo pienso que eso es parte, lo importante es como que jamás estar casado con tus ideas ni comprometido con tus ideas. Las ideas son solo ideas y debes de tratarlas como tal, como pueden ser cosas pasajeras y no casarse mucho con las ideas y tratar de siempre mantener una ventana abierta. En los 90 fue una década, los 90 fue una década para los que lo pudieron vivir, ya después de adolescente, fue una década totalmente transformadora. Era una década que venía muy inspirada en lo que se había logrado en los años 70. Cada década como que le responde a una, ¿no? Y los 90 le respondió muy bien y efectivamente a los 80. ¿Me entiendes? Al exceso de los 80, a la comercialización de los 80, a la materialización de los 80, al espíritu materialista de los 80 y los 90, muy inspirado en lo que se había logrado en los años 70, que fue definitivamente una década muy transgresora en la cultura, los 70.
Los 90 trata de como que de cierta manera revisar y revisitar todos estos conceptos de los años 70. Y ahí estaba yo en ese momento, tanto artísticamente como musicalmente. Y cuando el hip hop a partir del año 92, que yo siento que cambia completamente y agarra un curso mucho más conceptual y mucho más popular, justo en ese momento, cuando yo estoy sintiendo que el arte era muy limitante, era simplemente para un grupo pequeño de personas que iban a una galería, era como que ponías una obra en una pared y bueno, iban 20 personas a la inauguración, 30 personas a la inauguración, no había internet, no habían redes sociales, entonces era como muy limitante y era como gente Claro, como pero cuando hablas del hablando limitante lo cuestión de abordaba más público, del de la poder, audiencia. no, del poder de transformar algo a nivel masivo, Totalmente. Y lograr un cambio trascendente importante. trascendente. Y el hip hop aparte de ser un medio artístico, es un medio de transformación social, un medio transgresor a nivel cultural. Tenía todos los elementos, trabajaba con cine, trabajaba con performance art, trabajaba con música, trabajaba con conceptos de collage, trabajaba con conceptos de poesía, de rimas. La música como tal no necesita explicación, no necesita un análisis, no necesita, la música te llega al alma directamente, sí o no, te guste o no, te llega directamente, tiene una capacidad de un impacto muy directo que no lo tienen los otros estilos artísticos. Entonces, Ahí recojo el cable. sí, Ahí recojo el cable a donde apuntaba. ¿Qué querías decir? ¿O qué quieres decir? O sea, cuando tú dices, ok, me muevo de esta forma de expresión, ya habías decidido o estudiado una forma de arte, pero uno parte del principio porque tú quieres decir algo. sí, sí, claro, Y claro, luego te mueves porque sientes que aquí donde lo estás Te diciendo limita. no está limitado. Y te sí, mueves a otro territorio. sí. ¿Qué quieres decir? Bueno, primero que nada, era un método para alcanzar a un público mayor. Esa era como la meta principal, era como abarcar un público realmente popular. Porque sentías que tu mensaje, Tenía o, que llegar a mucho más gente. o era porque yo quiero ganar más plata, como porque No, no, nunca, porque efectivamente no, eso no se no dio, pasó No, no fue nunca. eso lo no que se se dio dio. mucho, pero no, No, era, era porque mi mensaje quiero que llegue a más gente. mira, exactamente, mi mensaje quiero que llegue a más gente y el mensaje tenía mucho que ver con transformación social, tenía que ver con manejar la poesía y el arte a través de una patineta distinta, una patineta mucho más rápida, más veloz, más Mm. directa, que no hubieran tantos obstáculos. Yo sentía que el arte contemporáneo, efectivamente todavía el arte contemporáneo es como conceptual, este hecho de que un artista ponga esta taza en la galería y entonces la gente diga, bueno, eso lo puede hacer cualquier persona, eso tal, o los artistas que, como Basquiat, que dibujan a través de trazos infantiles, eso lo puede hacer mi hijo. Entonces, como que, entonces, no, esto tiene códigos y tienes que entender un poco la historia del arte para que entiendas, primero fue Picasso y luego fue... O sea, hay una cantidad de barreras intelectuales que tienes que ir superando para llegar a entender una obra de arte como tal. Con la música no pasa eso. Claro. Con la música es un impacto directo, aparte que lo disfrutas, es empoderadora, es transgresora, es poética, es inspiradora. O sea, el hip hop, de repente, cuando veo al lado, como que hay dos autopistas, vas por una autopista en un Volkswagen lentico con el arte y de repente ves otra autopista al lado que es un Ferrari de alta velocidad que va llevando mucho más rápido todas las ideas. Y tú dices, no, no, esta es la autopista que me interesa a mí. Que en ese momento, 13, estamos hablando de qué año específico cuando te Estamos sucede eso. hablando del año 90, 93, 94, 95, Claro, 96. porque además esa necesidad de expresar algo, querías que además fuera a un público no solamente más masivo, sino que el mensaje fuera mucho más identificable y aterrizado. ¿A qué me Totalmente. refiero? Que cuando tú hablas de algo elitesco, tú dices, bueno, yo quiero transmitir esto, pero probablemente este tipo de personas no van a entender el mensaje que yo quiero decir. Yo quiero Totalmente. hablar de verdad, probablemente el término de verdades universales que las masas entiendan. Y Totalmente. en ese momento, porque, a ver, cuando uno habla de rap, y corrígeme aquí que obviamente yo no soy para nada un erudito en esto, el rap es un elemento de la cultura del hip hop. O Sí, sea, el hip hop, perdón, es un movimiento cultural.
que Totalmente. además surge de 60, 70 en el Bronx. Principio de los 70. Sí. Principios de los 70 en el Bronx, y surge como un movimiento con esa necesidad. Sí, y es un de- universo completo, es un universo completo, es una manera de vivir la vida, de entender la vida y de ver la vida, porque es un universo que abarca un movimiento visual como el graffiti, un movimiento de danza como el breakdance o el b-boying, como lo quieran decir, un movimiento musical que es el movimiento del DJ, un movimiento poético que es el del rapero, todo eso es como el universo del hip. Ese es como el movimiento rap, es simplemente una manera de cantar. Decías en la analogía de la autopista que ibas en el Volkswagen y pasa el Ferrari, Sí. pero la verdad, ese Ferrari que dices es la música. ¿ok? La música. Pero dentro de la música, el hip hop no era un Ferrari, porque el hip hop era estigmatizado, Sí, sí, es era un verdad, nicho muy es verdad, pequeño. es verdad. O sea, porque si tú te metes en ese momento a merengue o a salsa o a rock, probablemente va mucho más rápido. Sí, sí. Bueno, el rock aquí en Venezuela tenía grandes limitaciones. En los 90 probablemente sí, o sea, pero en los 90, bueno, estábamos No, hablando de los 90 sí, Sentimiento bueno, Muerto, estábamos claro, hablando de no, Zapato o sea, 3. buena época. Sí, pero no, esa música no, como se dice coloquialmente, no subía escaleras, no llegaba arriba a los cerros, no Claro, entonces llegaba. ahí vuelvo a tu mensaje. Sí, O sea, tu necesidad de mensaje era subir escalera. sí, claro, claro, claro que sí, por supuesto que sí, integrar a toda una sociedad y con la corte pasa eso, que con la corte es la primera vez, el primer disco de música, digamos, juvenil, que abarca todo tipo de geografía, Mm. todo, es un disco que se mueve a nivel interurbano en toda la sociedad completa, no solamente en una específica, sino en toda una sociedad completa. Y eso me parecía como súper importante y uno de los valores más grandes del hip hop que abarca a un público completo, a todo el mundo, pues. Y en ese momento que dices, ok, ya sé qué es la música, Sí. sé que quiero subir a todos los lugares. O sea, quiero llegar a Petare, quiero llegar al Paraíso y quiero llegar a Al Prado del country. Este, al Claro. country. Sí, claro. Ok, y creo que lo puedo hacer con este género porque es donde puedo decir. ¿Y qué había detrás de esos códigos? O sea, Bueno, ya acabas de decir algo, pero quiero profundizarlo, porque decías hace un rato, no, quiero, o sea, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi mensaje? O sea, mi bueno, mensaje es qué. bueno, primero que nada, siempre crecí con la noción de que quería ser un artista, pero quería ser un artista de nuestros tiempos. Quería ser un artista que representara nuestro tiempo. Ok. Y el arte como que cambia y se transforma a partir de los años 70 y como se rompe generacionalmente y ya técnicas como la pintura, tradicionales del arte, ya eran como prácticamente como un poco obsoletas y habían aparecido a partir de los años 70 nuevos medios, nuevas técnicas. Que son nuevas Tanto la maneras de expresar un nueva, mensaje. exactamente, como digital, como el Que todavía se performance. discuten, ¿eh? Inclusive la fotografía, todavía se discute. Le cuesta. Bueno, sí, pues sí, O sea, pregúntame en cuántos grandes museos hay fotografía. cada vez más, Cada vez más. pero la fotografía en sí también ha sufrido muchos cambios últimamente también con la invención de esto. Claro. Entonces, pero bueno, pero eso es otra conversación. Pero siempre quería ser un artista que representara mis tiempos, el momento en que vivo. Y también un poco siendo como que leal a mi formación, porque mi formación dentro de la escuela de arte era el departamento más radical de de toda la escuela, que era el departamento de nuevos géneros. Era el departamento encargado de descubrir y Interesante. trabajar con nuevos géneros. No era un departamento de pintura, de dibujo, de escultura, sino era un departamento donde en realidad estaban todos los locos que querían como romper más allá. Entonces, unos tomaron el camino de hacer videoclips, otros tomaron el camino de hacer danza, otros tomaron el camino de hacer performance, y yo fui el que elegí tomar el pincel del hip hop como Claro. pincel. Entonces, como que siendo fiel a mi esencia académica, que era de transgredir, de buscar nuevos medios, siempre, bueno, fui fiel a mi academia y eso era lo que me pedían en la escuela, eso fue lo que yo quise como estudiar y investigar. Y en el momento fue paralelo, en el momento que me enamoro del hip hop y estoy como ya de salida en las artes plásticas y una cosa se une con otra y comienza eso y luego años después me doy cuenta que todo tenía sentido. Luego años después eso siguió avanzando, esa búsqueda siguió avanzando y no solamente trabajé en el campo del hip hop, sino comencé a invadir el campo del cine, que también me apasionaba muchísimo, de una manera desde el punto de vista, o sea, le llego al arte
le llego a la música por el arte y luego le llego a la actuación por la música. Claro, es Entonces, una cadena es una de... cadena de descubrimientos que a la final también es súper Pero fascinante. no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la corte en el momento que sale la corte. Porque, o sea, la corte hoy sería una cosa, pero en el momento que sale la corte, realmente fue un Es antes y un después. un antes y un después en la música venezolana realmente. Y así lo considero y es como que es el disco que cambia todo y en el momento que salió el disco La Corte, las bandas un poco se vieron como que, ¿ahorita qué hacemos? ¿Me Claro. entiendes? Como que ya había cambiado todo el universo y eso lo sentí yo también tocando con La Corte porque nos tocó tocar, compartir con muchas bandas y el poder avasallante de La Corte y como empezó a abarcar público, las bandas no lo entendían. O sea, que la corte, dentro de todo esto que estamos hablando, para ti puede ser como la primera manifestación tangible de decir, esto es el arte que yo quiero hacer. Sí, totalmente. Esta es la razón de ser de mi vida. O sea, esto es mi propósito. Porque Este es mi impulso. para John, para 13, que es la palabra que más hemos mencionado en los 10 minutos que llevamos hablando, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte para ti? Yo creo que yo siempre lo veo desde dos enfoques, ¿no? Cuando yo intento hacer arte, que es el mío es el lado de la fotografía, Sí. que es plasmar una idea de algo que me inquieta mucho desde la reflexión. Y luego cuando lo veo como espectador, es mucho más retador para mí porque me exige entender con mi background, mis características, lo que allí estoy viendo y lo que siento. Entonces, para mí, la vida sin arte no tiene sentido No, porque para el nada. arte es el lado conector emocional de alguien que quiere decir algo que yo estoy interpretando a partir de lo que pienso y siento y no necesariamente tiene que ver con lo que quiso decir esa persona. Es súper ambiguo. Súper Porque ambiguo. al final es la manifestación Humana. tangible de la creatividad humana. Sin Eh, ningún fin, ¿Qué para ti es el arte? sin ningún fin, ojo, es una expresión humana que el único fin por la cual sale y se crea y se manifiesta es un fin netamente expresivo. No hay un fin como comercial o, por ejemplo, cuando hablas que sí, de diseño gráfico, el diseño gráfico tiene una 100% funcionabilidad de acuerdo. de que tú tienes que leerlo tal y que tienes que como que entenderlo de cierta manera. Hay una funcionalidad como de análisis, pero Comercial, además. comercial tiene una función, ¿no? Pero la función del arte no es netamente como que la leas de cierta manera, sino que simplemente que recibas y que tú tomes de ahí, Interpretes. que tú interpretes lo que tú quieras. Es como mucho más libre y espontáneo en ese sentido, no tiene como ningún tipo de... Por eso es que a veces, muchas veces, los diseñadores les cuesta mucho ser artista de verdad, porque el diseñador está formado para diagramar de una manera donde el ojo viaje a cierto, ¿sabes? Pero yo le pongo una palabra a esta que probablemente no la tiene, la definición del arte ni nada, que es la reflexión. O sea, a mí me cuesta muchísimo entender la vida sin la reflexión. Y yo creo que hay mucho del ámbito del arte que los artistas trabajaron sobre la reflexión, pero hay mucho arte que no pasa por la reflexión, sino pasa por la inspiración del momento. Sí, sí, sí. Yo creo que lo de la reflexión es como, es relativo. ¿Qué tipo de reflexión es? ¿Qué es una reflexión? Pero yo creo que simplemente como que muchas veces se puede explicar como cuando sientes, cuando escuchas una canción o ves una película y sientes que te abruma, ¿sabes? Sientes una sensación en el cuerpo que es difícil de explicar, como que sientes que te abruma, que te conmueve. Yo pienso que eso es una manera cercana de explicar el efecto del arte Pero ese es el en el ser humano. ese es el efecto, pero el creador del arte, o sea, por ejemplo, el cine, cuando tú ves la intención que tiene Coppola en toda su historia de cine, Sí. entiendes que hay una intención de un mensaje que está muy pensado, que está reflexionado. Pero cuando ves de pronto Tarantino. también, Que es como que simplemente como que o puede ser que no se está tomando muy en serio, pero hay un juego de conceptos, hay un juego de imágenes, hay un juego de tiempos, hay un juego con la historia, te claro, juega con todos esos pero elementos luego hay de una una manera muy libre, muy libre. O sea, Tarantino no te podía explicar, mi mensaje es este. Claro, pero luego hay la solicitud de un estudio que le dice a un señor, escríbame algo de 90 minutos porque necesito salir en la temporada de diciembre con una película decembrina. Eso no sería arte.
Pero mira cómo lo conecto ¿Qué yo sería? y mira, Porque ya y tiene lo una voy a, finalidad. pero lo voy a conectar con lo que veníamos hablando con el tema de la corte y Sí, pones sí, el sí. tema de Sí, Tarantino, sí, pones el sí. tema de Coppola. O sea, porque a ver, si estamos de acuerdo en que en el arte la expresión de la creatividad está involucrada, nosotros pudiéramos decir que cualquier persona puede ser artista. O Sí, sea, yo creo que cualquier persona pudiera o tiene la capacidad de ser artista. sí. Sin Porque, a duda, ver, nuevamente, sin pasa duda. por un proceso de reflexión, donde yo creo que todo ser humano tiene la capacidad de Sí, reflexionar claro, sí. y la capacidad de crear, a lo cual yo creo que toda persona tiene la capacidad de crear. Pero mira dónde quiero ir. Luego, Por- cuando tú ves expresiones artísticas, como, voy a poner un ejemplo, a mí me pasó la primera vez que yo vi una película de Tarantino, tú dices, es la típica frase, tú dices, ya va, pana, esto que acabo de ver, esto es arte. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi Apocalipsis Now, tú ves la película y tú dices, ya va, pana, esto es arte. sí, Y no quiero utilizar la palabra el mundo entero, pero la mayoría de las personas están de acuerdo en que eso es arte. Si bien la interpretación está dada a cada quien, yo creo que muchas personas están de acuerdo en que esto es arte. sí. O sea, ¿dónde está esa separación de que depende de la interpretación personal a cuando todo el mundo está de acuerdo que lo que acaban de vivir es arte? Y lo conecto con la idea de la corte, Sí. porque la corte como manifestación artística que tenía un propósito muy específico, un mensaje que quiero transmitir, la mayoría de las personas que conocimos la corte Eh, estuvimos de acuerdo Te, que, te quería poner una variable al criterio. dale, Sí, la reflexión, sí, querer decir algo, Sí. sí, tal, pero si tú te vas a la definición estricta, escrita en diccionario, ¿Cuál sería? el artista es una persona que vamos a ver. domina su, Técnica. su técnica. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y decir que soy un artista, un pintor y pinto, y no tengo el dominio de la técnica. Entonces, teóricamente, yo no me podría considerar artista porque no, tú debes dominar la técnica para expresar el Claro, dominio. mira esta, mira esta. El arte es la manifestación de la creatividad humana que expresa ideas, emociones y una visión del mundo, y aquí viene, a través de diferentes recursos, Sí, como la sí. pintura, la música, la escultura, la literatura. Entonces, lo que tú dices es que la primera parte es universal, Sí. pero la Y es segunda parte es que emocional. cuando decides el medio para transmitir esa creatividad, debes dominarla, Debes dominar la técnica. Porque, por ejemplo, porque si no la idea no se expresa de manera universal. sale la corte, Sí. pero si estos señores no saben ritmo, no saben conectar verbos, no saben utilizar palabras, no tienen una idea. Pero entonces, John, ¿por qué existe un cuadro que tiene un plátano y vale 500 millones de Por dólares? estos señores, el Exactamente. dadaísmo. Totalmente, tienes toda la razón. Arte. Ah, bueno, pero Correcto, correctamente, por el correcto. Me dadaísmo, porque impresiona. justamente hay un lado del mundo que reflexiona y dice, ya va, tú le estás poniendo una cantidad de valores a esto que mira como Exactamente. me burlo con la poseta. Claro. Sí. Es arte. Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, es que yo pienso como que es dominar la técnica. Yo pienso que también es como que cuando la abordas de una manera como mucho más fresca y de una manera más espontánea. Por ejemplo, también está el caso de sí tienes que dominarla, pero también tienes que aprender a faltarle el respeto y a destruirla. A retarla. Un caso como que mucha gente puede entender es como el caso de Pablo Picasso, por ejemplo. Pablo Picasso, que muchos conocen como el gran artista, el gran pionero del arte moderno que transformó la pintura. ¿Qué pasa? Él dominaba la técnica de la pintura a la perfección. Esas son sus primeras etapas, la etapa Claro. rosada, la etapa azul, la dominaba a la perfección. ¿Qué pasa cuando realmente hace lo que llaman el breakthrough? Cuando hace el avance, cuando hace lo que queda en la historia, como las damiselas de Aviñón o como su parte cubista, es como que Retablo cuando establecido. ya la conoce, cuando ya la maneja a la perfección, la destruye y le falta el respeto y ahí es cuando realmente crea el Es que ahí es arte. donde descubre algo nuevo. Sí, sí. Entonces también hay un juego. Entonces, como que, ¿qué pasa? Tienes que conocer la historia, tienes que conocer lo que se ha hecho antes a nivel artístico. Es muy importante porque no puedes ir por ahí como ignorando eso, pero al mismo tiempo que la conoces y la manejas, tienes que saber entonces luego desaprenderla y verla también, porque hay algo también de manejarte de una manera
con la inocencia, con esa inocencia del niño también que se La- va la- perdiendo. Entonces es un juego entre saber y no saber también. Entonces es como difícil Mm. de explicarlo Yo te porque pongo, debes de romper con eso ya conociéndola. yo te pongo un cuadro de Dalí y tú fácilmente sabes que es de Dalí. Pero los primeros cuadros de Dalí no tienen nada que ver con los segundos cuadros de Dalí. Completamente. Claro, porque está ese proceso de desarrollo del artista, Sí. que es, desde el punto de vista de cómo nosotros entendemos la creatividad, es el artista en formación que tiene una técnica, que tiene unas referencias y tal vez se parece a esas referencias Sí. y luego se reta y evoluciona y él se vuelve una referencia. Sí. Puede ser, por ejemplo, un buen ejemplo también es como manejar o sea, primero aprendes a manejar y manejas la técnica de conducir tu vehículo de una manera casi que perfecta, automática. Y cuando te das cuenta, cuando estás manejando en un tráfico que estás pensando en mil cosas, tu mente está viajando y tú simplemente lo estás haciendo ya de una manera automática, eso es como que ese es ya el manejo del arte. Ya lo aprendiste y ya puedes como divagar y pensar en otras cosas y no te das ni cuenta que estás manejando. Ese es más o menos un buen análisis, una buena metáfora de comparación. En mi desconocimiento, que es el rap de toma tú y yo, pum, pum, pam, pam, pam. Lo que Sí. conocemos con las peleas de gallos. Sí, ¿Ok? Estas peleas de gallo versus el rapero que escribe y que no necesariamente tiene esa capacidad de improvisar y de caerse piña claro. verbalmente. Claro. Este, Entre- ambos son artistas, sí, ambos sí, son artistas, sí. pero el que escribe tiene algo por encima de este, el que No, improvisa tiene... uno es un artista en la improvisación y otro es artista haciendo canciones, porque luego no solamente es el rap, sino entra el concepto de la música, del Mm. beat, de la puesta en escena de todos los elementos del beat, de la música diferente, la ritmo. música nueva, el ritmo, cómo lo cabalga, la canción, el arte del disco, el arte de hacer un disco que es como una película. Entran otros factores, no solamente es el rapero que escribe y el rapero que improvisa, no, el rapero que improvisa sobre cualquier pista en un escenario de alta presión, de alto rendimiento, que es un escenario con toda la gente, con todo el público, con uno enfrente, y eso es una técnica muy importante dentro del rap. Pero también está la técnica del rapero que no solamente es lo que escribe, sino que el rapero sin el beat y sin un productor increíble, porque no es Snoop Dogg, es Snoop Dogg con Dr. Dre. Claro. ¿Me Mm. entiendes? Y eso Mm. se olvida, el factor del productor o del beatmaker, eso se olvida. Mm. Y muchos raperos quieren tener éxito rapeando bien y se les olvida tener un perfil musical y agarran cualquier pista de YouTube y eso no es así, lamentablemente. No puedes agarrar cualquier No pista. estás siendo estricto con la técnica. No estás siendo estricto con la técnica. Y Tú en este momento no estás siendo estricto con la técnica. ¿Cómo? De decir, mira, si yo me O agarro sea, un beat, está retando todo siendo lo que estamos- rígido, Ajá. Claro. está siendo rígido a exigirle técnica al talento artístico. Sí, sí, no técnica, pero sí en reconocer de que son varios elementos los que entran en juego. ¿Me entiendes? La música Claro. como tal no se puede ver porque a la final estás haciendo música. No es que estás haciendo poesía en una libreta para que la lean. ¿Me entiendes? No es que estás haciendo stand-up o algo así. Estás haciendo música. Entonces, eso es 50% el beat y 50% el rapero. O sea, el rap no es, el hip hop no es 100% el rapero. Está el elemento de la música que casi que abarca un 60% porque lo que te llega, el beat, lo que te llega, lo que te hace mover los pies es el ritmo. ¿Tú improvisas 13? No. No. Bueno, El, el otro día, en la actuación sí, pero no en la música. el Ok. otro día en el podcast, hablando de la improvisación en las peleas de gallo, Ajá. una persona nos dijo, pana, es que eso se estudia. O sea, tú estudias la improvisación. Todo se estudia. Tú sí, lo claro. practicas. Es Claro. decir, yo jalo palabras y me genero mentalmente una batería de palabras que son conectores para yo decir mis frases. Tiene una rapidez mental increíble que Sí. también viene con muchos años de práctica y horas de vuelo, No, y obviamente. lectura. Claro, pero ve lo que yo quiero decir. Yo sé que voy a decir los dos dispositivos con los dos vasos. Eso es lo que voy a decir. Sí, Pero yo tengo que esperar que me salga la palabra. sí. Entonces yo aproximo y practico matemáticamente ¿Cuáles son los...? las palabras que van a salir para yo decir iPad. Entonces ¿cómo llevo esta palabra, cualquiera que me salga, a Antap para poder decir iPad? Y Claro. aquí ya saco todo lo que ya tenía preparado. Yo Sí. recuerdo en un entregrados que grabamos en México con Enciclopedia,
Que no salió. que no salió. Oye, qué bueno. Enciclopedia antes de Creo grabar que, en el creo que hoy él apartamento. agradecería que no salió. Se lo Él, preguntaremos algún totalmente, día. totalmente, totalmente. Antes de empezar a grabar, él hablaba mucho de eso. Él hablaba de, inclusive, ¿cómo se llama? Cuando eres extremadamente intencional y tienes el hábito de agarrar el diccionario, o sea, un diccionario y agarrar palabras random y decir, ok, déjame aprender 10 palabras nuevas hoy. Increíble, Déjame entender el significado de increíble, la palabra, déjame ver cómo aplica esta palabra. Crack, O sea, crack. eso es técnica, eso es increíble. técnica No, eso es y eso es preocuparte por compromiso, tu eso es compromiso. hábito y Claro, eso es querer claro, mejorar, obviamente, claro. tu arte. Claro, es como un pintor que está completamente, constantemente observando su entorno y observando los cambios de colores en el cielo, en el atardecer, los distintos amarillos, los distintos naranjas, los distintos verdes, los distintos azules del mar. Es lo mismo, es lo mismo. Tú estás estudiando constantemente cuáles son los elementos que existen en tu contexto para manipularlos y utilizarlos. Lo hace el rapero con las palabras, lo hace el músico, el beatmaker con los sampleos, con los sonidos, con las cajas, con los kicks, con los bombos. Lo hace el director con las escenas, plano secuencia, plano americano, todo eso existe y son códigos que tú tienes que estar constantemente estudiando y analizando. Después de 30 años, ya para cerrar, después, y como para cerrar todo lo que todo lo que hemos hablado de una manera coherente, después de casi 30 años de carrera, como me comentabas al principio, y como artista, que además se obsesiona constantemente por encontrar nuevas maneras de expresarse, la trascendencia te obsesiona, Muchísimo, muchísimo, me apasiona. Yo soy un te gran... obsesiona. Me obsesiona, claro que me obsesiona, estoy obsesionado completamente con eso y tratando de buscarlo y lograrlo a como de lugar y es como que yo creo que es como la máxima gratificación y el máximo mérito para un artista es conseguir esa trascendencia de poder seguir, que tu arte te sobreviva y siga. Y constantemente reviso mis últimos discos o reviso mis obras y veo cómo se paran hoy en día con el tiempo, las comparo con el tiempo, si todavía siguen vigentes o no y afortunadamente me enorgullece decir que discos como Imperia, que fueron realizados en el 99, al son de hoy, al 2025, siguen estando vigentes, siguen sonando vigentes, siguen estando ahí. Y yo pienso que, wow, y pienso, esto es lo que me va a sobrevivir a mí, esto es lo que la gente va a escuchar de mí. Y es algo como realmente apasionante, es algo que me puedes dejar de herencia, es como un hijo, los discos son hijos que toman su vida propia. Y es increíble como que una vez que tú sueltas el disco, eso hace una influencia que de repente he escuchado de gente que me dice, oye, tú sabes qué código de mente eh, lo escuché en un momento muy importante de mi vida, me transformó la vida y uno no sabe cómo Claro, el impacto. no solamente la trascendencia, sino el impacto Claro. en la gente. Hace poco estaba viendo un documental, por cierto, si me voy un chancecito, de este Dale, 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 artista. Dale, dale. dale, dale. Este artista de los, creo que es de los años 70, no recuerdo el nombre, pero me lo estaba mencionando un tal Yupi, que es mi socio, este artista que hizo un disco o una serie de discos en los 70 y luego él desapareció, pero esos discos de alguna manera llegaron a un país de África sin que el artista se diera cuenta y esos discos que él hizo transformaron la sociedad en ese país en África años después y luego este artista se entera de que su disco transformó la vida en otro país y no lo sabía y luego tiene la oportunidad en este documental de viajar a ese país de África y ver cómo la gente, y él había abandonado la música por completo y todo y como que como sus discos que agarraron fuerza y influenciaron y afectaron otras sociedades, eso realmente me parece como que, wow, cómo el arte toma su propia vida después de que tú le das luz y se manifiesta y le llega a la gente porque la audiencia es la que manda. ¿Cómo pasa eso? Pues, y hasta el son de hoy la gente me llega con los cuentos de discos de Imperia o de Código de Mente o de Venezuela subterránea, como fue difícil tenerlos en su casa porque simplemente los regañaban, los castigaban, le caían cosas si le veían el disco. O sea, y esa relación con la música de uno es realmente apasionante. Bueno, tenemos el caso de trascendencia de Canserbero, o sea, que está logrando trascender de una manera muy No, significativa y increíble. está impactando la vida, o sea, porque a mí me sorprende ver chamitos de 16, 17 años escuchando a Canserbero Analizando. como personas de 30, como Sí. personas de 40, y en este momento está tal vez más vigente que nunca. No solamente eso, sino que con muy pocos años de carrera, y ahí es donde está la prueba de lo que te decía del mundo de los números. Él nunca
creyó en números, ni se fijó en números, y los números están ahí solos porque la audiencia lo pide y la audiencia ha dicho sí. Ahí te puedo garantizar que esos números son totalmente orgánicos y son totalmente el El de verdad. séptimo artista más escuchado en el 2024. Y es totalmente coherente con todo lo que hemos dicho, porque ha pasado el tiempo y el tiempo pasa y el tiempo pasa Sigue y las siendo tecnologías vigente, nuevas llegan sigue siendo y sigue siendo tan vigente o más que en su momento cuando Para cuando mí, lanzó los discos. Para mí, de Venezuela, si hay que hablar de un artista más influyente de la historia de Venezuela, él puede estar ahí entre los top 3. Es fácil, fácil. Mucho más de los que nombraste antes que tienen Sí, 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 altos sí, 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 números. sí, sí, Claro, sí. no, A no, nivel bueno, de no, influencia. no, bueno, pero seguro, seguro. O sea, yo creo que no se va a poder hablar del género en Venezuela en la historia No vas a sin poder. citar a Es Canserbero. que él pasa el género. Él pasa el género. Él es más allá que rap ya. Que no es Venezuela, estamos hablando de un artista Sí. global. Y aparte, el mexicano lo siente como mexicano, el Exactamente. argentino lo siente como Exactamente. argentino. Ya cuando estás en esos niveles, hermano, ya estás en otro territorio. Claro, claro. Mi Bueno, respeto. un respeto Mira, para Pana el Cani. 13, Dígalo. gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Gracias a Gracias toda la por darnos la audiencia. oportunidad y confiar en el patio para echar para adelante este proyecto, no solamente Salvoconducto, sino ya saben, por ahí se vienen unas cosas interesantes. Gracias. Bueno, yo soy John Da Silva, @John Snacks. Juan Carlos Martínez, @Juan Sofá en todas las redes. Y este elegancia. señor es. DJ13, @Johnny Flecha en todas las redes también. ¡Oh, my God! No puede ser. Llévatelo. Vámonos. El salvoconducto, vaya.